SER Podcast. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este último día laborable de la semana con Ignacio Escolar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Con Cristina de la Hoz, muy buenos días. Hola, buenos días. Y aquí a mi lado en Radio Barcelona, Josep Ramoneda, buen día, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a empezar con lo que ha sido la noticia de la semana y es el último episodio de la iniciativa por parte de las tres derechas de hacer lo que sea para conseguir el desgaste del gobierno de Pedro Sánchez. Y hoy estamos en el día del impasse, porque después de que se tumbara ese decreto ómnibus con esas medidas que afectan directamente a la gente, como el abono transporte, como la revalorización de las pensiones, pero también ayudas a los damnificados de la Dana, los damnificados del volcán de La Palma, el salario mínimo interprofesional. Bueno, la pregunta ahora es: ¿y ahora qué va a pasar? Porque todas estas ayudas o estas iniciativas han decaído y lo más evidente y lo que más ha notado la gente, porque las pensiones será en febrero cuando se note si es que no hay solución, pero sí la gente ya ha notado. Además, yo ayer fui en el tren, en el Cercanías, y por los altavoces además te van recordando lo que va a pasar con el abono transporte, que pierde esas bonificaciones, más allá de que haya comunidades autónomas que quieran mantenerlas, lo que están haciendo sobre todo comunidades del Partido Popular. Bueno, la pregunta ahora es: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué dice el Partido Popular? ¿Qué dice el Gobierno sobre todo? Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Ana, el Gobierno está dispuesto a corregir esta situación y quiere aprobar la subida de las pensiones, quiere poder mantener la bonificación al transporte público, las ayudas a la Dana, pero lo que no está dispuesto es a aceptar, dicen, las condiciones que el Partido Popular está intentando imponer, que pasan por aprobar exclusivamente, es decir, por trocear, insisten, ese decreto ómnibus, pero aprobar sobre todo una subida de las pensiones en un decreto y aparte votar otro texto que contenga el resto de las medidas. El Gobierno asegura que están tratando de buscar una solución, pero deja claro al mismo tiempo que esa solución ni va a ser rápida ni va a ser fácil. Aseguran las fuentes que hemos consultado que nadie puede pretender que el Ejecutivo arregle en horas lo que destruyeron otros, dicen, y mucho menos aceptando las exigencias que están poniendo sobre la mesa el PP y Junts en un ejercicio de sobreactuación, según Moncloa, que demuestra, dicen, que están nerviosos porque no han medido bien las consecuencias de su oposición destructiva, como dijo ayer Pedro Sánchez. Y lo que le pediría a los grupos parlamentarios que votaron en contra, particularmente al Partido Popular, aquí que estoy en Valencia, a que reconsidere esta oposición destructiva que causa dolor social. Desde Moncloa siguen sin aclarar qué fórmula van a elegir para garantizar la subida de las pensiones y las ayudas al transporte, pero apuntan a un nuevo decreto y a priori rechazan trocear, como decías, el escudo social que negociaron como un todo con sus socios. Argumentan los socialistas que no pueden dejar caer medidas como la prohibición de los desahucios o la subida del salario mínimo. Esta idea que se está planteando de que, bueno, pues, ¿por qué no se trocea? Pero ¿por qué queremos hacer recortes? Queremos ayudar a los pensionistas, pero no queremos ayudar a los afectados de la Dana. Decía ayer el ministro Bolaños en el canal 24 Horas que trocear el decreto tampoco les garantiza los apoyos y dio a entender que el objetivo ahora es recomponer puentes con Junts para sacar el escudo social con la mayoría de la investidura. Y eso explica también la diferencia de intensidad, ¿no?, que estamos viendo en las críticas del Gobierno contra Junts y contra el PP, descargando sobre todo la responsabilidad sobre los de Feijóo y también sobre ellos sus críticas más duras. En eso siguen volcados, porque lo que nos dicen todos los dirigentes socialistas con los que hemos hablado es que tan importante es encontrar una solución como que los ciudadanos entiendan las consecuencias de lo que se vota. Ana, gracias. A vosotros. Luego está el Partido Popular, que les estábamos diciendo, intenta imponer sus propias condiciones al Partido Socialista. Le dicen al Gobierno: vale, estamos dispuestos a aprobar la subida de las pensiones, pero hasta ahí. El responsable económico del partido decía anoche en Hora 25 que para el resto de medidas, bueno, pues que se redacten decretos aparte. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Así que la alternativa del PP pasa por lo que estábamos diciendo, ¿no? Por un texto que contenga solamente la subida de las pensiones y que no venga, dicen ellos, trufado de otras cosas. Para el resto de ayudas económicas, que se pongan de acuerdo con sus socios, le dice el Partido Popular al Partido Socialista. El PP, que por cierto acusa al Gobierno, atención, de utilizar a los pensionistas como rehenes y escudos humanos.
Sí, un PP que sigue además buscando fórmulas para decirle a los pensionistas, a los usuarios del transporte público, a los afectados de la DANA, oigan, esto no es culpa mía. Y la última se le ocurrió durante una reunión con el secretario de Estado de Trabajo. El Grupo Parlamentario Popular se levantó de la mesa y anuncia que no va a tener más negociaciones parlamentarias con el Gobierno hasta que se solucione el problema que ha provocado la caída del ómnibus. Dice Feijóo que si Sánchez quiere, la cosa se arregla rapidito. Si lo que le preocupan son los españoles, estoy seguro de que esto lo solucionamos en 2 tardes. Igual hace falta alguna tarde más, porque si el Feijóo de la noche, de ayer por la noche, decía esto de forma conciliadora, el de la mañana había sido bastante más duro. Lamentablemente, el Gobierno de España está utilizando a los pensionistas como escudos humanos y para nosotros las pensiones y los pensionistas son sagrados. Pensionistas como escudos humanos, una actuación de Sánchez que Feijóo califica de mezquina e inmoral, dice también que pretenden enturbiar y engañar. Vamos, que no va a estar fácil el entendimiento. Los populares han presentado textos alternativos para subir pensiones, mantener abonos de transporte rebajados u ofrecer ayudas DANA, pero siguen abiertos a aprobar cualquier propuesta del Gobierno siempre que no incluya, aseguran, palacetes, subidas del IVA o medidas que según ellos fomentan la ocupación. Sentencian en Génova que se acabó, que un Sánchez débil y carcomido por la corrupción acuda al Congreso con trágalas, trampas, chantajes, pero los varones regionales siguen preocupados por el efecto demoscópico que pueda tener este episodio y se están apurando a prolongar las ayudas del transporte, aunque sea poniendo de su propio bolsillo la parte que antes pagaba el Ejecutivo. Y el PP, David, que ayer tuvo ocasión de recrearse tanto en su propuesta como en las críticas al Gobierno, porque hubo la presentación de un libro que recoge algunos de los discursos de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. Precisamente la presentación se hizo ahí, en el Congreso de los Diputados. Estuvo el expresidente del Gobierno acompañado de Alberto Núñez Feijóo y fue una presentación del libro, pero además fue la ocasión perfecta para que Feijóo aprovechara, también lo hizo Rajoy, aprovechara para criticar al Gobierno, especialmente a Pedro Sánchez. Sí, críticas con aroma vintage. Feijóo y Rajoy juntos con una maestra de ceremonias que os va a sorprender. Siento que haya gente que tenga que estar de pie, aunque también es una alegría tener esta sala tan llena de gente. Sí, es la presidenta del Congreso porque la presentación era allí. Soraya Sáenz de Santamaría, Cospedal, Gallardón, Báñez, Catalá, Montoro, Zoido, Méndez de Vigo y allí, sola ante el peligro popular, pues Armengol. Quisiera empezar felicitando a la presidenta del Congreso porque hace mucho tiempo que no está tan bien rodeada como esta noche. Y ahí se acabaron las bromas. Feijóo hizo referencia al asunto de las pensiones, atacó a Sánchez, incluso a Zapatero, un ataque por omisión. El presidente Aznar y el presidente Rajoy. Y junto con Adolfo Suárez, con Leopoldo Calvo Sotelo y con Felipe González, forman parte de una alineación que merece estar en la historia de España. Alineación con 2 que se quedan en el banquillo, ya sabéis cuáles. Luego le decía esto a Armengol pensando que el micrófono estaba cerrado. Gracias por aguantar mi opinión. Yo soy muy educada. Transcribimos que si no se está pegado a la radio se escucha un poco mal. Bueno, gracias por aguantar mi opinión, dice Feijóo. Soy muy educada, le responde Armengol. Lo sé, dice él. Pero vamos con el protagonista que también estuvo elegante con la presidenta. Procuraré portarme bien, pero si digo alguna inconveniencia, aceptaré ser llamado al orden. En cualquier caso, le pediría un mínimo de indulgencias, que llevo mucho tiempo sin hablar y entonces tengo ganas de decir cosas. No he entrado aquí desde hace muchos años. Desde 2018 que no entraba sin explayarse en el Congreso y desde entonces algo clavado bien dentro. La moción de censura la defendió un señor diputado. Recuerdo que el principal argumento utilizado por el no mencionado señor diputado fue la corrupción del Gobierno. El no mencionado señor diputado lo conocemos todos, así remataba Rajoy la historia. El no mencionado señor diputado era el señor Ábalos Meco. Así se escribe la historia. El expresidente, con críticas por esa moción basada en la corrupción, también ha alertado contra el ataque a la independencia judicial o contra los que negocian temas de Estado con minorías radicales y ha presumido con mensaje. Yo fui presidente del Gobierno durante casi 7 años. Con mayoría y sin mayoría. 7 años, 7 presupuestos aprobados. Y cuando no es posible su aprobación, toca disolver. Y no pasa nada.
Así se disolvía este Clásicos Populares de ayer y de hoy, y después del revival podemos regresar al futuro, Ángels. Junquera, gracias. Gracias. Entonces vamos a intentar regresar al presente más inmediato, mirando hacia el futuro, y es lo que puede pasar con las medidas que contenía ese decreto que se tumbó el miércoles en el Congreso de los Diputados. Porque, Ignacio, aquí chocan dos posturas. Primero, el Partido Socialista, evidentemente interesado en que los ciudadanos se den cuenta de que todo lo que no les está pasando es culpa de las tres derechas, del Partido Popular, de la derecha independentista y de la ultraderecha, y el Partido Popular, que quiere que cuanto antes se corrija, y para eso señala al Gobierno. Es muy llamativa, por ejemplo, la comparación que ha puesto, la metáfora que ha usado Alberto Núñez Feijóo al hablar de escudos humanos, ¿no? Que es exactamente la misma que usa Netanyahu cuando bombardea Gaza. La culpa es de los gazatíes por vivir allí y que se aparten. La culpa es de Hamás porque es que le da por esconderse con gente que no tiene nada que ver con sus delitos y con sus asesinatos. Bueno, esto era muy sencillo. Si son escudos humanos, no bombardees. Es muy fácil. Yo creo que el PP... claramente era más importante para el Partido Popular demostrar la debilidad parlamentaria del Partido Socialista y del Gobierno en el Parlamento que el daño que podía provocar en los pensionistas, en las personas vulnerables que pueden ser desahuciadas ahora, en los que cobran el SMI, en las personas que van a recibir las ayudas de la DANA, en fin, en un montón de colectivos, o en los usuarios de transporte público de toda España. Y creo que es verdad el argumento de, bueno, pues que lo presenten de uno en uno los debates, los decretos. ¿Por qué el Gobierno va con un decreto con tantas cosas juntas? Bueno, pues porque tiene debilidad parlamentaria. Y por eso mismo intenta que el Gobierno pueda funcionar mínimamente, porque uno de los problemas que tiene el Partido Popular a la hora de explicar por qué han bombardeado, por qué han decidido poner en riesgo o generar una incertidumbre, aunque yo espero que se pueda arreglar, pero generar al menos una incertidumbre y por ahora no tener la certeza de qué pasa con los pensionistas, es que tampoco sabe explicar muy bien qué le parece mal de ese decreto. Citan ahora el palacete del PNV. Bien, contemos la historia del palacete. Este palacete lo incauta la Gestapo durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Era un palacete pagado por el PNV en el exilio, comprado con el dinero del PNV, y que la Gestapo lo incauta y se lo entrega a Franco. Esa es la legalidad por la cual el Gobierno de España era propietario de ese palacete. Era una legalidad muy legal, por decirlo de alguna manera. Evidentemente el PNV tenía todo el derecho del mundo a reivindicar ese palacete, tanto es así que el propio Mariano Rajoy lo pactó con el PNV en el año 2018, y estábamos recordando con las palabras de Rajoy la moción de censura. Había pactado su devolución y no se efectuó porque poco después de aprobar los presupuestos y a llegar a ese acuerdo con el PP de devolver el palacete, lo que ocurrió fue la moción de censura. Pero ¿por qué al PP le parece mal algo, primero, cuya legalidad viene de la Gestapo, y segundo, que había pactado el propio Mariano Rajoy? Me he visto, cuando escucho ahora a Tellado criticar la devolución de ese palacete robado, incautado ilegalmente por el régimen nazi a una dictadura, pues creo que el problema de fondo es ese, que es muy difícil explicar por qué razón el Partido Popular ha votado en contra. Los inquiocupas, como los llaman. De lo que estamos hablando es, por ejemplo, que los caseros no puedan cortar la luz y el gas y la electricidad a un inquilino que está en una situación vulnerable y no puede pagar. Yo creo que es difícil explicar también por qué eso le parece al PP una mala medida. Me parece bien que le corten la luz y el agua y el gas a la gente que no puede pagar el alquiler y que está en una situación declarada como tal, como vulnerable, no cualquier inquilino, sino una persona que por circunstancias sobrevenidas de repente está en unas circunstancias en las que es necesario que exista una mediación de los servicios sociales y que busquen una solución a esa persona, que no la dejes en la calle de un día para otro, o personas con dependencia. O le parecen mal las ayudas a la DANA. Son muchísimas cosas en las que el Partido Popular tiene muy difícil explicar por qué ha votado en contra, y claro, tenemos que recurrir al palacete incautado por la Gestapo. Josep. Yo creo que, en fin, podemos hacer muchas especulaciones, pero en el fondo la cuestión principal es la miseria política de ciertos comportamientos, ¿no? No nos debe sorprender la manera en que se está desarrollando la política en este país, cuando la confrontación es lo único que funciona, cuando Feijóo, lo sabemos, y además él mismo lo exhibe, que su tarea principal es insultar al presidente del gobierno, ¿cómo les podemos exigir que atiendan a los detalles decisivos para la ciudadanía, ¿no? ¿De qué se trataba? De demostrar, la miseria es esta, ¿de qué se trataba? De demostrar que había una mayoría que podía tumbar alguna decisión de Pedro Sánchez.
si ya lo sabemos, si esto pasará, si está en la dinámica de los tiempos, si Junts, cuando se vaya normalizando y vaya aterrizando, se incorporará, como ha hecho otras veces, a las mayorías de la derecha, y evidentemente, tal como está el camino, no tardará mucho en formar parte de una mayoría con Vox y con el PP. Todo esto ya lo sabemos. Bueno, pues necesitan demostrar que ellos son capaces de tumbar a Sánchez al precio que sea. Esto a mí me parece que es miseria de la política, sencillamente, y es difícil de entender, porque evidentemente las consecuencias son graves. Es verdad que el presidente del gobierno, a mi entender, no tendría que entretenerse demasiado en este juego de intentar que los demás se vayan, porque le puede tener costes también para él, y porque hay algo muy importante, que son intereses de la ciudadanía muy decisivos. Por tanto, los otros han hecho el ridículo. Pues aprovecha y sal en primera fila a reparar lo que sea reparable, y todo eso, que los ciudadanos no tienen ninguna culpa. Pero por lo demás, pues que dentro de no mucho tiempo Junts estará alineada con PP y Vox, es natural, y es la dinámica de estos tiempos en Europa. El problema es que para que Junts pueda volver a ser la que era, hay un problema solo, que es que Puigdemont desaparezca de la escena. Y es necesario, es decir, lo necesita Junts. Pero en este momento, en este volcán que Junts, si se levanta a la tapadera, porque no se sabe qué ocurriría y cómo se resolvería la solución sin poder apelar a la autoridad de Puigdemont, pues nadie se atreve a dar el paso. Cristina. Pero este camino es inexorable. Cristina. El problema del gobierno es las dificultades que tiene con sus socios de Junts, porque ha pasado esto en esta votación, pero puede pasar esto en votaciones futuras. Y tenemos, por ejemplo, a las puertas la negociación o la presentación del anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado. El PP no forma parte, no es socio de gobierno, no forma parte de la mayoría de investidura. PP y Vox no pueden tirar abajo una ley, igual que no pudieron investir presidente a Feijóo, igual que no pueden sacar por sí solos una moción de censura. Se supone que el Somos Más, del que hablaba Pedro Sánchez, incluía en esa mayoría de progreso de la que tanto habla el gobierno, a Junts, y va a tener dificultades no en esta votación, sino también en las que vengan. Su problema es Junts, su problema no es el PP. Con Junts el decreto hubiera salido adelante, y es lo que tiene que solucionar las relaciones con uno de sus socios. La pelota ahora mismo está en su tejado. Es verdad que juega a una cierta maniobra dilatoria, estamos con el relato, estamos con la idea de trasladar el mensaje de que las derechas han tirado abajo este decreto, pero no va a tener más remedio que buscar una salida a la situación, porque a fin de cuentas es el partido que está en el gobierno y sabe que puede aprobar perfectamente decretos con el tema del salario mínimo interprofesional, de las pensiones, de las ayudas al transporte. Lo único que no decae es precisamente lo del palacete del PNV, porque eso ya lo escrituró el Además, PNV. eso sí. Eso es lo único que no decae. A mí me parece sorprendente, ¿no?, que decaigan cosas importantes, pero lo de la cesión del palacete de París no. Y bueno, podemos decir todo lo que el PP, que es puro tacticismo, que es, pero bueno, ni es socio de gobierno, ni ha habido, si hay que hacer caso al PP, que esto estaría muy bien que nos lo aclararan realmente desde el gobierno, porque a mí me cuesta mucho de creer, lo admito, que no haya habido un contacto, una llamada, un levantar el teléfono para preguntar al PP qué vais a hacer vosotros ante el anuncio reiterado de Junts de que esto lo podía tirar abajo. Yo no sé si se confiaron mucho o no se confiaron. Sabían perfectamente que se iba a tumbar. Pues entonces... Confiaban en ello, vamos. Que sabían que Junts lo iba a tumbar, dices. Y el PP también. Pero por eso, pues entonces haz alguna... No sé, intenta, aunque sea un intento frustrado, como gobierno te corresponde levantar el teléfono. Te corresponde levantar el teléfono con Junts, con PP. Te corresponde levantar el teléfono e intentar salvar el decreto. Si es verdad lo que dice en el Partido Popular, de que en ningún momento hubo, ni a nivel de grupos parlamentarios, que el diálogo suele ser bastante fluido, ni un contacto al respecto, a mí es que me parece increíble. Dejadme que vaya a publicidad. Vamos a seguir por ahí. Además está aquí ya Sergi López, porque ha estado en Ser Cataluña hace un ratito Míriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, y vamos a ver en estos días de expectación de qué va a pasar ahora, a ver qué es lo que ella ha dicho.
En el abierto, Josep Ramoneda, Ignacio Escolar y Cristina de la Hoz. Está también aquí Sergi López, buen día. Hola, Ángels, Les decíamos que ha estado ahora hace un ratito con Pablo Tallón en Ser Cataluña, Míriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados. Recordemos que Junts calificó al PSOE de mentiroso, de pirata, de chantajista, de trilero. No sé si ha moderado un poco la posición, Sergi. Como mínimo ahora lo que ha hecho simplemente ha sido decir cuál es la posición de Junts. Sin calificativos. Sin calificativos, que ya es mucho. Ha dicho que en los temas sociales en los que hay consenso, Junts va a votar a favor. Asegura que si el gobierno no toma la iniciativa para que se puedan tomar decisiones como la subida de las pensiones o la bonificación del transporte, la van a tomar desde Junts, aunque también ha dicho que lamenta que tengan que ser ellos. I si no presenten ells la pujada de les pensions i el descompte dels transports, ho presentarem nosaltres. També és veritat que nosaltres no som govern i, per tant, la iniciativa va molt més lenta, però el govern... Lo lamenta porque dice que Junts no es gobierno y, en consecuencia, la iniciativa va a ser más lenta. Dice que el gobierno ya podría haber convocado ayer un Consejo de Ministros y asegura que hoy ya estarían publicadas esas medidas que no se pudieron tomar el otro día. Dice que este gobierno no tiene mayoría, que por lo tanto tiene que negociarlo todo, y asegura que desde la perspectiva de Junts, cuando un gobierno te engaña, y lo hace muchas veces, la culpa no es de ellos, no es de Junts. Dice que si ellos no se hubieran plantado el miércoles, también se hubieran producido, por ejemplo, un incremento de precios en sectores como la oliva, el pan, la harina o la leche, y que eso no se ha producido, dice ella, gracias a su posición. Y también finalmente ha dicho que no ponen plazos, pero que cada hora que está pasando sin que el gobierno mueva ficha es una hora que se pierde en ir cerrando carpetas como la subida de las pensiones. Sergi, gracias. A ti. Josep, decía Cristina, el problema es Junts, el problema no es el PP, pero también es verdad que el PP podría mostrar un sentido institucional, un sentido de Estado y decir, mire, ante esos socios que ustedes tienen, que de los que uno no se puede fiar, nosotros pensamos que medidas como estas no se pueden tumbar, y eso sería, yo creo que eso sería beneficioso para el Partido Popular. Por supuesto, en definitiva, Junts lo que ha hecho, esto es verdad, es poner en evidencia al PP, porque si Junts hubiese comportado como era esperable y hubiese facilitado estas operaciones, el que hubiese quedado aislado era el PP. El Partido Popular. Y el PP no ha tenido la agilidad de darse cuenta de si caía en la trampa de Junts, esto se tumbaba y por tanto pasaría lo que pasó. Y como es natural en la actitud permanente que mantienen en su batalla política, el honor de tumbar una propuesta de Sánchez era tan grande que les hizo olvidar todo lo demás. Y esto a mí me parece increíble, es decir, que no se den cuenta del efecto que tiene esto sobre un sector importante de la población. Ahora todos correr, ahora sí, va ya, hazlo tú, que lo haga. Bueno, pues porque si estuvo hecho, ¿por qué ustedes lo tumbaron? Si estaba sobre la mesa, ¿por qué ustedes? A mí me parece un caso de miseria política tan tópico que hasta aquí podíamos pues haber porque llegado. Entiendo, Ignacio, que prima la voluntad la intención de que Pedro Sánchez caiga lo antes posible. Es que es muy evidente que esa es la razón por la cual el Partido Popular deja caer este decreto, a pesar de lo que provocaba y a pesar de que en teoría está a favor de casi todo lo que se está aprobando hoy. Está de hecho presentando, ayer tuvimos un espectáculo bastante llamativo, que es el PP presentando copia y pegas del decreto que acababa de votar en contra en el Parlamento para que se votase muy rápidamente. Pero claro, esto es un nivel de frivolidad. Sí, o sea, primero lo tumbo y luego después intento que se arregle, ¿no? Pues es un poco llamativo, ¿no? Y aparte, además, sabiendo, como saben en el PP, que eso no vale. Es decir, que por mucha prisa que te des a presentar ahora por parte del PP desde la oposición ese tipo de medidas no se va a arreglar en tiempo y forma, es decir, no va a permitir que se arregle a corto plazo o ni siquiera a medio plazo eso que acaba de decaer porque el PP y Junts y Vox y el resto de los partidos conservadores han decidido votarlo en contra, ¿no? Y luego, otra de las trampas que hacen es esto de decir que en el Omnibus van cosas que no van, ¿no? Diciendo, no, ahí va una subida del IVA, no es verdad. Basta mirar el Omnibus. No hay en el Ómnibus, no hay nada ahí que sea una subida del IVA. Hubo una subida del IVA antes, pero porque eran medidas temporales, pero esto no está dentro del decreto. Es otra medida distinta. Y que cuando se aprobó en su momento ya se decía que era temporal. No hacía falta derogarlo después en un nuevo decreto. En fin, al final el problema de fondo es, vuelvo a la metáfora de los escudos humanos. Es tan sencillo como que el PP ha decidido pegarle un culo al gobierno en la patada de los pensionistas, de los usuarios de transporte público. Con el transporte público pasa otra cosa también, que es que las mismas administraciones, recuerdo concretamente en Madrid, que se opusieron en su momento a esas medidas y a esas ayudas, ahora que ha decaído
y que parece que va a ser culpa suya, han decidido prorrogarlo con cargo a la comunidad autónoma, que es ya de un cinismo alucinante. Es decir, primero me opongo, digo que está muy mal, después voto en contra, pero cuando ya decae voy y lo subvenciono yo. Pues no acabo de entender la política de la Comunidad de Madrid, más allá de si la prioridad nunca son los madrileños y es siempre atacar al pérfido gobierno de coalición. En el abierto, Josep Ramoneda, Ignacio Escolar y Cristina de la Hoz todavía en el análisis del ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar después de que decayera ese decreto en el Congreso de los Diputados el miércoles? Y por retomarlo, tú, Cristina, decías eso de que el problema es Junts, el problema no es el Partido Popular, pero es verdad, y lo decía ahora Ramoneda, que también la postura y la actitud de Junts a quien señala también es al Partido Popular. Bueno, el Partido Popular, su intención era ver la debilidad de los apoyos que tiene el Gobierno y la realidad le ha dado la razón. Pero es que habrá más. Se supone que si esta legislatura sigue adelante habrá muchas más votaciones. Y tenemos que dar por supuesto que tiene que ser el PP, que es el grupo mayoritario de la Cámara, el que dé ese apoyo parlamentario al Gobierno, o el Gobierno tendrá que arreglar los problemas con sus socios. Es que esa es la cuestión. Pero depende de para lo que se pida el apoyo. Depende para lo que se pida el apoyo, exactamente. Y si se pide el apoyo para la revalorización de las pensiones o del salario mínimo interprofesional, van a tener el apoyo de Junts y del PP. Esto de, no, ahora hay que hacerlo todo deprisa y corriendo. Bueno, será la primera vez que en esta legislatura se hacen las cosas deprisa y corriendo. No hay que hacerlo, el decreto está. Lo que hay que hacer, se hablaba de trocearlo, sí, lo que hay que hacer es coger la parte de revalorización de las pensiones y el decreto ya está hecho. Si incluso la tarde del miércoles se hablaba de la posibilidad de un Consejo de Ministros extraordinario. Empezó a circular por los pasillos del Congreso la posibilidad de una reunión de un Consejo de Ministros extraordinario, que no sería la primera vez que hay un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar los decretos que se sabe a ciencia cierta que van a salir adelante. Es decir, yo creo que, de cierto modo, lo que tenemos es que trasladar también el mensaje de tranquilidad de que haya apoyos suficientes para que se revaloricen las pensiones, el salario mínimo interprofesional o las ayudas al transporte público, que es cuestión de aprobarlo en el Consejo de Ministros y posteriormente en la Cámara. Yo quiero recordar que hace justo un año, en enero de 2024, también tuvimos una sesión parlamentaria tumultuosa del Congreso que se celebró en el Senado porque en el Congreso estaba de obras. También decayó un decreto, si recordáis, en este caso porque fue Podemos la que votó en contra de un decreto que era de Yolanda Díaz. Y el apoyo de Junts entonces costó un nuevo pliego de condiciones, entre otras cosas, la gestión de las políticas de inmigración. Un año después seguimos aquí, a lo mejor en enero del año 2026 pues sigue este gobierno y nos enfrentamos a otra sesión parlamentaria complicada. Pero es que esta es la mayoría que ha buscado y que ha diseñado el presidente del gobierno. A mí me sorprende hablar de tranquilidad en medio de esta frivolidad, ¿no? Es decir, un ejercicio de frivolidad como el que han hecho Junts y el PP, me cuesta encontrarlo en la política española, y mira que los hay, digamos, pero es que realmente poner en riesgo cosas tan significativas pensando que tumbar a una propuesta de Sánchez era más importante que los resultados, a mí francamente me parece de una gravedad extraordinaria, y una de las cosas que habrían podido hacer es intentar diferenciar algunas de las propuestas de otras e intentar negociar esto antes de que se produjera es que no había negociación posible, es que es un decreto y no puedes decir a esto sí, a esto no. Bueno, por tanto, esa es la estrategia también, digamos, legislativa del gobierno. Por tanto, como es así, que lo paguen los jubilados. Me parece de una frivolidad extraordinaria, francamente. Porque no es irreversible, porque se puede aprobar el decreto mañana mismo. O sea, no es una situación que aboque a que pierdan poder adquisitivo las pensiones. Yo creo que Pradales tiene razón cuando dice que el PP se está alejando de posibles de posibles ententes que se podrían dar en el futuro. Mira, déjame que lo escuchemos precisamente, porque otra de las cosas que ha quedado en evidencia durante todo este episodio de la votación del llamado decreto ómnibus, bueno, es la desavenencia o la ruptura ya prácticamente definitiva, al menos por el momento, entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular. Dijo Miguel Tellado cosas muy gruesas del Partido Popular, todo a cuenta del palacete cuya historia nos contaba antes Ignacio Escolar, y ayer también lo recordábamos, y ayer precisamente estuvo Imanol Pradales, el lehendakari, en el foro de La Vanguardia, y habló de, ahora lo van a escuchar, de ayusización de la política del Partido Popular, y después él no tiene duda de que esta legislatura, bueno, pues puede seguir aguantando. Sigo pensando que todavía la legislatura tiene recorrido.
Eso exige hacer mucha gimnasia. Gimnasia del diálogo, gimnasia de la negociación. Lo que ayer ocurrió en el Congreso creo que tiene que servir para trabajar de otra manera los acuerdos políticos en un momento en el que la posición política del Gobierno pues es la que es en las Cortes Generales, ¿no? Hay palo también para el Gobierno por su forma de negociar, en estas palabras de Pradales, Ignacio, pero es verdad que quien podría ser un socio, antes hablábamos de la asociación Junts Partido Popular, que podría ser una asociación natural por ideología, con el Partido Nacionalista Vasco pasa lo mismo, pero es que este PP rompe con el Partido Nacionalista Vasco. Claro, y además es que cuando se habla de la debilidad del Gobierno, se ignora que esto no es porque Sánchez pacte con Junts y... No, la realidad es que llevamos ya 10 años, desde el año 2015, en el que no existen en España mayorías parlamentarias sólidas. Por cierto, como ocurre en toda Europa, no es ni siquiera una anomalía española. Y este Gobierno es inestable, sí, pero es el Gobierno porque no existe ningún otro Gobierno inestable de ninguna posibilidad. No hay otra alternativa para construir otro Gobierno más estable o más inestable, no lo hay. Y no lo hay porque, a pesar de que esta Cámara tiene mayoría de derechas, que la tiene desde el primer día, el Partido Popular no puede pretender que vayan juntos en un pacto el PNV y el partido que los quiere ilegalizar, que es Vox, o Junts y el partido que los quiere encarcelar, que es Vox. Entonces esto hace que el gobierno, cualquier gobierno desde hace 10 años, porque esto también ocurría con Rajoy, ocurrió con la primera legislatura de Sánchez, y probablemente el próximo gobierno que llegue cuando se vuelva a votar, pues no va a tener mayoría suficiente porque así lo han decidido los españoles. Y mientras los españoles lo decidan así con su voto, pues a todos los políticos responsables no les quedará más remedio que intentar gestionar el Parlamento que tenemos, que es el que han votado los españoles. Y claro, ahí es que incluso la posibilidad de lo que plantea Feijóo, no, pues entonces que se vote otra vez y que vayamos a unas elecciones. Bien, iríamos a unas elecciones y tendríamos un Parlamento, tal vez, con una mayoría entre el PP y Vox. Pero no sería más estable. ¿O acaso ha sido más estable los gobiernos que ha puesto en marcha el PP y Vox en todas las autonomías? Que están todos rotos. Ha durado lo que ha durado, exacto. Es decir, tendría más facilidades para aprobar los presupuestos Feijóo con Vox. ¿Por qué no los logra aprobar entonces en Valencia? O en Baleares, o en Extremadura. Que ya los han prorrogado en Extremadura. Claro, es que esa es la realidad. Es decir, no tenemos presupuestos prorrogados o no tenemos debilidad parlamentaria porque gobierne Sánchez, sino porque es lo que han votado los españoles y lo que probablemente seguirán votando, porque yo no veo a Feijóo gobernando en solitario. Cristina. En caso de que llegase a gobernar. Cristina. Hablaba Pradales de la técnica negociadora del gobierno. Yo en este tiempo le he escuchado de manera reiterada a muchos de los grupos que apoyan parlamentariamente al Ejecutivo criticar que el PSOE se sigue conduciendo como si tuviera mayoría absoluta. Esta es una crítica que te pueden hacer desde RC, PNV, es cierta incomodidad que tienen muchas veces contra la manera en que se conduce el gobierno, en el sentido de yo apruebo un decreto y tú no vas a tener más remedio que darle el visto bueno. Pero dicho esto, que la pregunta era las relaciones entre el PP y el PNV. Hemos arrancado con lo que pasó ayer por la tarde en el Congreso con la presentación del libro de los discursos políticos de Rajoy. Y Rajoy recordaba en 2018 cuando prosperó la moción de censura y fue descabalgado del poder. Tiene origen, es decir, decíamos, vamos a volver al presente, pero es que en el presente de las relaciones entre el PP y el PNV tienen mucho que ver aquellos acontecimientos de 2018. Desde entonces ha sido progresivo el deterioro de las relaciones entre ambos partidos. Nosotros en el Independiente nos hacíamos eco el otro día, ¿no?, de ese encontronazo, de esa ruptura de los puentes, y la frase que yo creo que mejor lo define era: nos echaron del gobierno en 2018 y nos han impedido llegar al gobierno en 2023. Ayer mismo Feijóo se refirió al PNV diciendo que el PNV estaba poco menos eso que genuflexo al sanchismo, fue los términos más o menos que utilizó. Y hoy por hoy las relaciones, o sea, no deja de ser paradójico ahora mismo que el PP tenga mejor interlocución con Junts que con el PNV. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener que estar en este escenario? Pero es cierto que las relaciones entre ambos partidos, que a lo mejor en un futuro más o menos lejano podrían estar condenados a entenderse, ahora son realmente nefastas. Sí, yo creo que esto tiene alguna explicación. Es decir, evidentemente estábamos acostumbrados a un régimen en que la alternancia se fundaba en el trasvase de lado de PNV y Junts. Cuando tocaba, cuando el que estaba gobernando empezaba a entrar en fase de caída, pues empezaban los movimientos y ya se sabía que en el momento en que fuera necesario, PNV y Junts apoyarían al que llegara primero.
primero. Esto no está en este momento exactamente en la escena. PNV con mayores y más profundas reservas, entiendo yo. Junts por circunstancias muy particulares, que es, Junts está en un proceso complicado que tendrá que llegar a término en algún momento, que es el de reconvertirse en la derecha catalana que fue durante toda la vida en sus orígenes, en los tiempos de CiU, ¿no? Esto llegará. Me parece que no hay duda de que llegará, pero primero hay que resolver un problema, que es el problema de la tapadera de Junts en este momento, que es Puigdemont, que no es por casualidad, es decir, es por varias razones, por una de fundamental, que en el conjunto del proceso Junts se convirtió en una amalgama tan grande que era muy difícil volver a recomponerlo a partir de un debate abierto y colectivo como sería razonable. El resultado ha sido un enquistamiento de un núcleo de poder, prácticamente 3 personas, Rull, Turull y Batet, bajo el mito de Puigdemont. No tocar a Puigdemont es la condición para que esto no estalle. Pero estoy esto completamente que de acuerdo con tu idea de que Puigdemont además se comprometió a dejar la primera línea política si no era elegido presidente de la Generalitat. Yo el otro día en la foto que estaban Puigdemont y Oriol Junqueras juntos, que acaban de ser reelegidos por sus respectivos partidos, creo que era una foto en sepia. Creo que deben dar paso a una nueva generación de líderes en ambos partidos. Pero cuidado que no es exactamente lo mismo. Es decir, el caso... A lo mejor hay matices, pero para mí era una foto ya en sepia, la de los dos juntos. Ya esa página la deberían haber pasado uno y otro. Esto es otra cosa, pero la historia de cada partido es la suya. Y precisamente para que sea posible el cambio, tal como está Esquerra, era necesario, a mi entender, que Junqueras siguiera. En el caso de Junts es lo contrario. En el abierto, Josep Ramoneda, Ignacio Escolar y Cristina de la Hoz. Ha sido también una de las imágenes y de los sonidos de la semana ese interrogatorio del juez Adolfo Carretero a Elisa Mouliá, la mujer que denunció a Íñigo Rejón por una presunta agresión sexual. Ya saben, se lo estuvimos contando ayer, que el Consejo General del Poder Judicial ha decidido abrir una investigación sobre la actuación de ese juez, de Adolfo Carretero. Es una investigación que abre después de que hayan llegado al Consejo General del Poder Judicial unas 900 quejas ciudadanas por la manera en cómo este magistrado trató a Elisa Mouliá cuando le tomó declaración. Hasta aquí las piezas que teníamos. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Pero ahora sabemos también que el juez es quien pide amparo al Poder Judicial porque dice que le están linchando. Dice que con ese interrogatorio y con ese tono que empleó hizo lo que tenía que hacer. Sí, Adolfo Carretero, el titular del Juzgado 47 de Madrid, ha anunciado que va a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial ante el linchamiento mediático y hostigamiento, dice literal, al que se ha visto sometido desde que se hizo público el interrogatorio que practicó a la supuesta víctima de violencia de género, Elisa Mouliá, donde llegó a preguntarle cuánto tiempo le había chupado Rejón los pechos o si le arrancó las bragas. Paralelamente, el juez ha anunciado la apertura de diligencias de investigación para averiguar quién filtró el vídeo que ha supuesto la apertura del expediente por parte del Poder Judicial, vídeo que el propio juez tenía la potestad de no poner a la libre disposición de las partes, como sucede en numerosos procedimientos, y más en los casos de violencia de género, donde se requiere una especial sensibilidad y protección, tal y como lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hemos hablado, Ángels, en las últimas horas con numerosos magistrados con larga trayectoria y de distintos órganos jurisdiccionales. El sentimiento es prácticamente unánime. Se muestran, la palabra es abochornados, por el comportamiento del juez y por cómo condujo el interrogatorio. Varios nos dicen que les ha recordado a aquellos procedimientos por violación de hace 40 o 50 años, cuando no eran pocos los jueces que invertían la carga de la prueba y reprochaban a la víctima la longitud de su falda. También existe un profundo malestar en el órgano de gobierno de los jueces, malestar generalizado que se expresó durante el debate en la reunión de la permanente del Consejo esta misma semana. Los jueces consultados, Ángels, dicen que el comportamiento de Adolfo Carretero fue intolerable y reclaman una sanción ejemplar. Campos, has dicho una cosa que ayer ya apuntábamos también en el abierto, que el juez no tiene por qué dar esos vídeos a las partes, sino que las partes pueden verla en sede judicial y bajo control, bajo vigilancia.
Sí, es un procedimiento muy habitual en muchos órganos jurisdiccionales, lo vemos cada día, ¿no? Cuando son asuntos de especial sensibilidad o de especial relevancia o pueden afectar a la intimidad de las personas, lo que hacen los jueces es no poner esas pruebas en manos directas para evitar precisamente esas filtraciones de las partes de la causa y tampoco conculcan su derecho a la defensa si acometen la siguiente acción, que es permitirles asistir al juzgado y bajo la vigilancia, la supervisión del letrado de la Administración de Justicia, pues pueden visionar ese vídeo o obtener acceso a esos documentos, tomar las notas que consideren y bueno, de esa forma se evitan este tipo de situaciones como lo que ha sucedido con el vídeo de Elisa Mouria. Campos, gracias. A ti, buenos días. Ignacio, está perplejo el juez Adolfo Carretero porque se le abra una investigación por las quejas, por ese linchamiento al que dice él que está sometido después de que haya trascendido el tono que utilizó en ese interrogatorio a Elisa Mouria, porque dice que él empleó el tono que hizo lo que tenía que hacer. Bueno, yo creo que evidentemente esto no es así. Es decir, el juez tiene que preguntar, evidentemente, y tiene que liderar el interrogatorio, pero no tiene por qué hacerlo ni en esos términos, ni interrumpiendo de esa manera a la denunciante, ni, en fin, en la manera en la que se condujo esa declaración. Y luego yo creo que también esto demuestra hasta qué punto es un poco anómalo, de hecho lo es en toda Europa, nuestro modelo de procesamiento, de investigación judicial, de nuestra instrucción judicial, ¿no? En lo normal en Europa es que hay, en los tribunales, cuando ocurre esto, hay un fiscal o fiscala que pregunta, que interroga, y hay un juez que se ocupa de evitar que existan excesos en el interrogatorio y que se ocupa precisamente de evitar que la instrucción judicial, de que la investigación del presunto delito no tenga unas garantías legales también y se respeten los derechos de todo el mundo, ¿no? Aquí no, aquí tenemos un juez instructor, que es un juez que a la vez interroga y garantiza, lo cual es un poco anómalo porque tendrían que ser dos personas distintas, una vigilando los derechos de la denunciante, de la presunta víctima y del denunciado, y otro intentando aclarar lo ocurrido, que es como funciona en Europa, y aquí no es así. Y luego además demuestra otra cosa más, que es hace falta especialistas. No todo el mundo vale para todo tipo de temas. Un juez tiene que estar, un juez, en este caso yo creo que sería la Fiscalía, y es la reforma a la que va encaminada nuestra legislación y que probablemente en unos años sea así. Tendrán que ser los fiscales especializados los que dirijan estos interrogatorios, conociendo cosas muy básicas de cómo se investiga una denuncia por una agresión sexual. Pero a mí, por lo que dices, Ignacio, hay una cosa que me llamó la atención el día que vi las imágenes, es que nadie le frenó. Es decir, es que se tiene que frenar a sí mismo, esa es la anomalía, porque lo normal en Europa es que haya alguien ahí para frenarlo. Claro. Es decir, que sea el fiscal el que interroga, y si se pasa al fiscal, que sea el juez el que diga, oiga, usted no puede. Que es lo que pasa en Europa, lo que pasa en todos los países europeos. Lo de que el juez aquí sea el instructor es una anomalía respecto al resto de la mayoría de los países europeos, casi similar a la acusación popular, que es otra rareza que solo tenemos aquí. Cristina. Yo admito que cuando vi esas grabaciones, que efectivamente creo que era un tema especialmente sensible y que las pudiéramos ver y que llegaran a los medios, me parece bastante cuestionable. Y no voy a criticar yo las filtraciones, soy periodista, vivimos muchas veces de eso, y entonces en este caso creo que son casos especialmente complicados y dolorosos. La verdad es que me generó incomodidad, me generó desagrado y me generó indignación. Llegó un momento que pensé que el juez iba a preguntar cómo iba vestida. Fue lo único que le faltó. Solo eso, sí. Fue lo único que le faltó. Digo, ahora viene la pregunta, ¿pero usted cómo iba vestida? ¿No cómo se vistió aquel día? Porque al final hay esa pregunta llegó a preguntarle poco menos de usted se resistió lo suficiente, ¿no? Ese concepto de que para oponerte a un abuso, a una agresión, tienes que dejarte poco menos la vida. Cuando te roban el bolso en la calle, nadie te pregunta, ¿pero usted se resistió en la defensa de su bolso? A nadie se le ocurre preguntar. ¿Lo llevaba bien agarrado? Claro, sí. Lo llevaba bien agarrado. Dio a entender que su bolso se lo podían robar, porque es que volvemos a los viejos conceptos. A mí me sorprendió en todo caso las declaraciones del abogado de ella. Yo supongo que el abogado lo que no quiere es generar una situación de enfrentamiento con el juez. Entonces entiendo que sus palabras fueran en ese sentido bastante contemporizadoras con el juez, porque he tenido ocasión de escuchar algunas de las entrevistas posteriores que le han hecho, y él pues venía a decir que es que el juez tiene que partir de la presunción de inocencia de Íñigo Errejón y que es ella la que tiene que demostrar sus acusaciones. Y dijo que bueno, que a pesar de la presión del juez, que daba por buena incluso, ella no cayó en contradicciones, ella se afianzó en sus acusaciones y fue total y absolutamente coherente. Pero claro, tú ves esa grabación
Y yo pienso en esas mujeres víctimas de agresiones y claro, es que pueden pensar, tengo que comparecer yo a un señor juez para que poco menos acabe preguntándome cómo iba vestida, para que volvamos a esos conceptos de pero usted dejó claro que no quería, no sé, me parece que no es sobre todo muy edificante para las posibles víctimas que ahora mismo nos estén escuchando. No, es que para mí lo que es más alucinante es que es un ejercicio de morbo, es un ejercicio público de morbo, en que tienes la sensación de que el juez quiere los detalles y está buscando como si quisiera disfrutar de ello. Esto es lo que a mí me parece lo más grave, porque no tiene nada que ver con lo que tiene que ser la actitud de un juez. Es evidente. En ningún momento demuestra la distancia, la neutralidad necesaria. No, se implica casi como si lo estuviera viviendo. No tiene ningún sentido. No. Y luego hablabas tú una cosa, Ignacio, que hablabas de la falta de formación. Bueno, estos días nos hemos remontado a 20 años atrás con el interrogatorio, lo recordábamos cuando el caso Nevenka, el interrogatorio del fiscal y las consecuencias que tuvo para el fiscal. Pero a mí hay una cosa que también me preocupa, que es que no haya mecanismos de sanción a este tipo de comportamientos. Es decir, recordemos que el Consejo General del Poder Judicial sacó un primer comunicado ante todo el ruido que se montó, hablando de la filtración, que también es verdad, y eso lo decía Cristina, que es algo también para analizar, hablando de la filtración, pero en ningún caso ni mencionando al juez, ni cuestionando la actuación del juez. Que no haya un mecanismo a estas alturas para, de alguna manera, no sé si sancionar, si excluir de la carrera temporalmente, tarjeta amarilla, no lo sé, pero que no haya ningún mecanismo para que no se reproduzcan este tipo de comportamientos en un juzgado, a mí me parece preocupante. Desde el Consejo sí pueden reprochar ese tipo de comportamientos y de hecho es posible que acaben haciéndolo, pero evidentemente el mecanismo de sanción es muy laxo. No existe una suspensión de empleo y sueldo, por entenderlo, ¿no? Sí. Entonces esto, claro, es uno de los problemas que hay en estos casos, porque en caso de que esto acabase en una justicia ordinaria con una denuncia contra el juez Carretero, cosa que veo muy improbable y que tengo dudas de que pudiese prosperar, pero incluso si llegase a ser un exceso así, tendría que ser compañeros de la carrera judicial los que decidieran si esto merece una sanción. Y un poco de corporativismo, en mi opinión, sí hay en la carrera judicial. En el abierto, Josep Ramoneda, Ignacio Scolari y Cristina de la Hoz. Donald Trump ha sufrido el primer revés importante a su política de persecución a los inmigrantes porque un juez federal ha bloqueado temporalmente el decreto presidencial que pone fin a la concesión de la nacionalidad a quienes hayan nacido en territorio estadounidense, incluidos los hijos de inmigrantes sin papeles. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. El tribunal, Sara, considera que la orden ejecutiva, que debía entrar en vigor a mediados de febrero, viola la Constitución, dice, de manera descarada, y Trump ya ha dicho que va a recurrir la decisión de ese juez. Sí, es el primer gran revés judicial de esta nueva administración de Donald Trump. Un bloqueo de 14 días que se aplica a nivel nacional y dictado por este juez federal que además apuntó que en más de 4 décadas de oficio no recuerda un caso en el que la decisión fuera tan evidente y que este decreto es claramente inconstitucional. Recordemos que es la enmienda 14 la que garantiza claramente la ciudadanía a hijos de migrantes y extranjeros que nazcan en suelo americano desde hace más de 150 años. Y además es que no es la única demanda. Aparte de esta, hay otras 5 en marcha presentadas por fiscales demócratas o organizaciones de derechos civiles. Donald Trump ya ha dejado muy claro que lo peleará hasta el final, que lo va a recurrir, mientras que horas después, desde el despacho Oval, se preparaba para firmar más órdenes ejecutivas. La más relevante es la desclasificación de los asesinatos de Martin Luther King o de JFK, una muerte que ha dado lugar a muchísimas teorías de la conspiración. Mientras aprobaba ese decreto, aseguraba que mucha gente lleva décadas esperando este momento, aprovechó para venderse como el presidente de la transparencia y luego, en una de sus salidas insólitas, pidió que le regalasen el bolígrafo que utilizó para la firma al sobrino del presidente Kennedy, que recordemos es el antivacunas Bobby Kennedy Jr., a quien Trump quiere poner al frente del Departamento de Sanidad.
Continúa de manera compulsiva Donald Trump firmando decretos. Empezó a hacerlo, recuerden, la misma tarde-noche de su toma de posesión. Lo hizo ante un público de 20.000 personas en un estadio, luego lo hizo en la Casa Blanca y continúa dándole a ese rotulador en el que firma decretos, pero le da tiempo también para mantener ya los primeros contactos internacionales. Ayer mantuvo una charla telefónica con el príncipe saudí, con Mohammed bin Salman, con el que habló acerca de la situación en Gaza y de las oportunidades económicas en Oriente Próximo, y después, por videoconferencia, intervino ante los asistentes en el foro de Davos. The EU treats us very, very unfairly, very badly. Very badly, lo acaban de escuchar, porque utilizó ese discurso Donald Trump para culpar a la Unión Europea de tratar muy mal a los Estados Unidos y exigió a sus socios transatlánticos que eleven su gasto militar al 5% y que trasladen su producción a los Estados Unidos. Sara, dice que si no se hace así, habrá aranceles a los productos europeos. Para Donald Trump se trata de una decisión muy simple. Menos impuestos y regulaciones si venís a fabricar vuestro producto en Estados Unidos, pero de lo contrario, os voy a castigar con aranceles. Así amenazaba Trump a los principales líderes empresariales del mundo con su arma predilecta, aunque fue particularmente duro contra Europa. Denunció que la Unión Europea trata mal a Estados Unidos, que la relación comercial es desigual, y exigió a los miembros de la OTAN aumentar su gasto en defensa del 2 al 5% del PIB. Es algo que ya había anticipado, pero ayer en este foro mundial lo dijo con mucha más contundencia. También presionó a la OPEP y a Arabia Saudí, a quienes exige rebajar el precio del petróleo. Asegura que de esa manera la guerra en Ucrania terminará inmediatamente. Sara, gracias. A vosotros. Vamos a ir por partes porque Donald Trump es una máquina de amenazar y de hacer anuncios. Me voy a detener primero, después iremos a esa petición que hace, esa exigencia, no es petición, esa exigencia a los socios de que inviertan más en defensa y esas amenazas a la Unión Europea. Pero primero, por lo que ya ha hecho un juez de Estados Unidos, ese decreto que ya le han tumbado. De momento, la justicia sabe que Donald Trump ha lanzado toda una batería de acciones para detener, para expulsar, hacer sentir la amenaza a las personas migrantes, hablando y ejecutando ya redadas. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Y entre ellas algo de lo que hablábamos ayer, esa decisión de enviar hasta 10.000 soldados del ejército a la frontera con México. Puestas unas medidas sobre otras, las personas que esperan allí con su última esperanza, entiendo, Pablo, que cada vez tienen más miedo, y tú has hablado con algunas de ellas. Sí, a pesar de decisiones como la de ese juez que nos contaba Sara, hay mucho miedo, mucha angustia, mucha incertidumbre a ambos lados de la frontera. Entre los indocumentados en Estados Unidos estamos hablando de entre 11 y 14 millones de personas. Diría que el miedo es a exponerse en exceso porque sienten que no va a haber lugar seguro para ellos, como nos ha explicado Verónica Cruz, que trabaja en una red de apoyo a mujeres. Con mucho miedo, porque es como de un día para el otro, de un ratito el otro, tu vida, que más o menos tenía un plan, ya no existe, y ya no sabes si al ratito, si mañana, si la próxima semana, si en el trabajo, si en el mercado, si en la calle te pueden agarrar y regresarte. Esa es la sensación que ha extendido Trump al levantar el veto a las redadas policiales, por ejemplo, en colegios o iglesias de esas comunidades, incluso en las llamadas ciudades santuario, comprometidas con los derechos de los migrantes. Uno de sus alcaldes, por cierto, el de Newark, a las afueras de Nueva York, ha sido el primero en denunciar una redada en la que se han detenido a ciudadanos estadounidenses. Y al otro lado de la frontera, los migrantes suman además la frustración de ver cómo les cierran las puertas legales para la entrada en Estados Unidos en la mismísima frontera. Hemos recibido muchos de estos casos de personas con crisis de ansiedad y completamente en shock. Este es Camilo Vélez, del equipo de Médicos Sin Fronteras en México, que nos ha explicado por qué estos migrantes quedan en el limbo. No pueden regresar a sus países de origen, tienen amenazas y, como tú bien lo mencionabas, tienen deudas enormes que tienen que pagar el trayecto. Muchas de esas personas pagan $10,000, $15,000 por llegar hasta el lugar donde están y efectivamente no se pueden permitir volver a casa. Así que la alternativa que queda es entrar ilegalmente en Estados Unidos, y eso, Ángel, se va a volver ahora todavía más peligroso. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Vamos a detenernos primero en todo lo que está haciendo en materia migratoria y ese halo de esperanza, Josep, ante esa decisión de ese juez de Washington. Nos preguntamos todo el rato si esos contrapesos pueden funcionar ante las locuras
locuras de Donald Trump, bueno, es un aliento de esperanza pensar, bueno, esta vez la justicia lo ha conseguido parar, no sé hasta cuándo. Se ha dicho ya antes incluso de que llegara al poder, de que la justicia podía ser uno de los obstáculos que podrían frenar a Trump, ¿no? Él evidentemente se ha ocupado de conseguir un control importante de los altos poderes judiciales cuando fue presidente en el periodo anterior y digamos, realmente como ya se ha visto con las absoluciones que le han entregado, pues ya se ha visto que aquí realmente tiene mayorías consolidadas, pero la justicia americana es muy extensa y hay gentes muy diversas y he visto en varios periódicos americanos insistir en la idea de que si alguna resistencia efectiva podía haber era la de la justicia, porque la justicia cuando anda un paso no es tan fácil de torcer. Y luego porque sobre el resto de instituciones tiene poder absoluto. Sobre la justicia todavía hay elementos, como tú dices, pero el resto de instituciones tienen un poder absoluto. La otra vía, evidentemente, es que la opinión pública demócrata, digamos, vaya recuperando ánimo y que por esta vía se pueda empezar a ir poniendo en evidencia los excesos de Trump, ¿no? Pero esto será más lento y mucho más complicado. Es verdad que con su aceleración tengo la sensación de que hay un nivel de riesgo importante, es decir, puede acelerar tanto que acabe siendo más ruido que cosas concretas, pero esto ya lo veremos y es difícil de decir, ¿no? Pero es indudable que la entrada ha sido la entrada que él pretendía y que su objetivo es crear esta sensación de inseguridad permanente, que en el fondo es el eje de su discurso, para que la ciudadanía se sienta en riesgo y no se atreva a determinadas cosas. Cristina. Yo soy mucho más escéptica. También confiamos en la justicia para que en este periodo entre presidencias le inhabilitara, le imposibilitara volver a presentarse, a aspirar a la presidencia de Estados Unidos. Es condenado, es un presidente condenado, es un presidente delincuente, y eso no ha impedido ni que se presente a las elecciones, ni que las gane, y muy posiblemente además se autoindultará y dejará todos los procesos judiciales que tiene abiertos en nada. Controla el Supremo, o sea que, bueno, jueces federales pueden intentar parar alguna de sus medidas, pero admiten que es de manera temporal y vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que tenemos un Trump mucho más peligroso que en su primer mandato, un Trump que tiene un plan. Yo creo que cuando llegó la primera vez a la presidencia de los Estados Unidos... Un plan y ganas de venganza. Exacto, y vengativo. Sí. Cuando llegó la primera vez a la presidencia de Estados Unidos, era un poco presidente por accidente, ¿no? Y aquello fue todo caótico, no. Ahora llega con un plan, y uno de los planes es el plan de venganza, con todo precisamente lo que le ha pasado en este periodo entre presidencias, muy especialmente contra la justicia. O sea que no creo yo... A veces decimos, bueno, las instituciones son rocosas, son poderosas, pero no lo aguantan todo, ¿eh? Ignacio. Yo también creo que estas instituciones de Estados Unidos, que han sido muy rocosas, es una de las democracias más antiguas del mundo, tengo mis dudas de que puedan resistir a esta embestida. Es verdad que el juez federal lo ha parado, pero esto acabará más tarde o más temprano en el Supremo estadounidense, que es el equivalente al Constitucional, y allí hay 9 jueces, de los cuales 3 fueron nombrados directamente por Donald Trump en su anterior mandato. Por cierto, nombró más que nadie, en gran medida, tácticas filibusteras de cómo gestionó las decisiones de votación y todo eso, hasta el límite de su mandato. Y el resto de los jueces, la mayoría de ellos es conservadora, aunque no hayan sido todos nombrados esa mayoría conservadora por Donald Trump. Entonces yo soy muy escéptico con que esta decisión del juez federal de bloquear estas primeras medidas completamente contrarias a la Constitución estadounidense, en mi opinión, vayan a ser vistas como tal en el Tribunal Supremo estadounidense. Va a ser el Trump con más poder de la historia de los presidentes de Estados Unidos de siempre, no sé, de las últimas décadas al menos, en el sentido de que controla todos los puntos de decisión importante de todo el sistema de equilibrios de Estados Unidos, no solamente la presidencia. A mí lo que me parece especialmente grave, es decir, evidentemente la justicia llegará donde podrá, pero si en algún terreno hay algún margen es no es en los otros poderes del Estado. Y en este contexto a mí me parece que lo especialmente grave es que tal como se está viendo, digamos, el proyecto
efecto Trump se extienda y se expanda, ¿no? Y que, como las señales son evidentes, dentro de 4 días tendremos a Europa gobernando en los principales países mayorías que podrían ser perfectamente aceptadas por Donald Trump. Y esta sí que es una cuestión grave. Y si esto sumamos todos los gobiernos autoritarios que están sumando ya a Donald Trump y que celebran su regreso, pues evidentemente el panorama es un panorama inquietante. Y es un panorama inquietante porque no es solo un problema de la figura de Trump. Es decir, no olvidemos esto, que lo olvidemos demasiado. Trump en realidad es el monigote que han escogido unos señores que son los que mandan. Y estos señores que son los que mandan están detrás de un cambio de sistema económico y político que afecta a todo el mundo, no solo a los Estados Unidos. Y esta es la cuestión. Aquí hay un problema de fondo que no nos acabamos de plantear, y la cuestión es si la democracia liberal es viable en este nuevo sistema político y económico. Y esta es la cuestión de verdad. Trump es la anécdota. Trump es el monigote. No, pero fijaos cómo confiamos en que la justicia ejerza de contrapoder al poder omnívodo de Trump, ¿eh? Me gustaría confiar. Sí. Es decir, que entendemos que la justicia en algunos momentos tiene que actuar como contrapoder. Pero sobre todo lo decía Josep ahora, porque de todos los otros mecanismos, o sea, el único con el que podemos confiar, con el que se puede confiar en Estados Unidos, es el de la justicia, porque el poder de Trump sobre el resto es innegable. El de la justicia de base. Sí. Los jueces de base. Y luego hay otra cosa, en el capítulo de inmigración, pero luego les decía, hay un extenso capítulo también de amenazas y de exigencias. Ayer estuvo en ese foro de Davos y hemos escuchado cómo pone el acento en lo mal que Europa trata a Estados Unidos y esa amenaza de los aranceles, y después esa exigencia a los socios de la Alianza Atlántica para que aumenten el gasto militar, que suban al 5% y que trasladen la producción a los Estados Unidos. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿En cuánto está el gasto militar de los aliados, de los países a los que exige Donald Trump? Pues podríamos decir que los países miembros de la OTAN, la verdad que se habían tomado con calma el objetivo que se fijaron ellos mismos en la llamada Cumbre de Gales de 2014, porque fijaron que en una década, es decir, para 2024, debían llegar al 2% del Producto Interior Bruto en sus inversiones en defensa. Muchos no han llegado a esa cifra, otros lo han hecho a última hora, empujados sobre todo por la invasión de Ucrania, y ahora están lejos, como decías, de la exigencia de Trump de dedicar más del doble de ese dinero. Tienen que gastar el 5%, deberían haberlo hecho ya, dijo ayer Trump en Davos, un aviso que apunta directamente a España. Gasta el 1,28%, está a la cola de todos los países de la OTAN, pero otras economías relevantes también están por debajo de ese límite del 2%. Es el caso de Italia, de Canadá, tampoco cumple Portugal, por ejemplo. Al objetivo del 5% de Trump no llega nadie, no llega ni siquiera a Estados Unidos, ronda el 3,4%, y de hecho a día de hoy gasta menos en este ámbito de lo que gastaba en 2014, así que es de suponer que ahora sí que va a haber un empujón en la inversión por parte de la administración Trump. Estados Unidos sí está a la cabeza del gasto en términos absolutos, por delante de Alemania o del Reino Unido. 2 de cada 3 dólares del gasto en defensa de la OTAN vienen de Washington. En términos porcentuales, aquí sí se nota la amenaza de Rusia, porque son países vecinos los que más dedican en relación a su Producto Interior Bruto. A la cabeza Polonia, más del 4%. Le siguen de cerca Estonia o Letonia. Y otros países como Lituania han elevado más de un 300% su gasto en defensa en una década. Este mismo país báltico, por cierto, quiere ir más allá de Trump y ha anunciado esta misma semana que va a llevar su inversión al 6% del PIB. Antonio, gracias. Hasta luego. Y una última, que es de ahora mismo, que nos va a contar a Javier Ruiz. Javier, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo Porque estás? hemos hablado todos estos días de la influencia y el poder de esos magnates de las tecnologías que ocuparon ese primer puesto, esa primera fila. La primera no, porque estaba la familia, la segunda fila en la toma de posesión de Donald Trump, los dueños de Meta, de Google, de todo, de todas las tecnológicas, y empieza a tener consecuencias ya prácticas esto en las redes sociales. Sí, es bastante, escandaloso lo que acaba de publicar el New York Times. Facebook e Instagram están bloqueando, eliminando o presentándote borrosos los posts de clínicas abortistas y de proveedores de píldoras abortivas. La acción la han disparado en las últimas 2 semanas. Están eliminando de sus páginas web y de los buscadores, incluso de sus recomendaciones, las píldoras abortivas. Meta confirma que efectivamente lo está haciendo y lo justifica diciendo que es que no puede difundir fármacos. Lo que no explica es por qué
Ahora no puede difundir fármacos y antes sí se hacía. Efectivamente está ocurriendo desde hace 2 semanas. La compañía dice que ha devuelto algunas de estas páginas después de que el New York Times le haya llamado la atención, pero ahora mismo lo que tenemos es una contradicción evidente. Primero, acaban de cambiar las políticas a favor de lo conservador. Segundo, acaban de contradecir sus propias políticas. Decían, vamos a permitir que todo el mundo hable. Bueno, todo el mundo, menos quienes defienden el aborto para adolescentes, en fin. Y tercero, y sobre todo, estamos otra vez en lo que estamos viendo en las últimas semanas, Ángels. Esta obediencia no pedida. Los celotes, quienes tienen más celo de Dios que Dios. Claro, porque esto además no forma parte de una orden gubernamental, sino que es iniciativa propia. Es otra vez iniciativa propia. Se han suprimido todas las iniciativas de diversidad, equidad y de igualdad en Meta. En todas las compañías americanas lo estamos viendo. Lo ha hecho Ford, lo ha hecho McDonald's y ahora empezamos a ver cómo se cruzan líneas que ni siquiera Trump ha pedido. Pues Javier, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a ir terminando ya el abierto, el último de esta semana. Ya están aquí Pepe Rubio, Sergio Castro. Buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal? Encargados de contarnos de qué va hoy la biblioteca y de qué van los discos de Neira. Bueno, hoy no me hagáis el juego como la semana pasada con lo de Sita, donde venía Sita, porque yo hoy no sé dónde viene Pola, ¿vale? De Amapola. Pola. Hoy viene Pola Oloizarrak, autora de Bad Hombre, que es un título que curiosamente el origen está en un hombre que está muy de actualidad, Donald Trump. Cuando Donald Trump hacía la pre-campaña de 2016, empezó a hablar de los Bad Hombre. Pues ese Bad Hombre es el que da título a la novela de Pola Oloizarrak. Una novela que no va a dejar indiferente al lector, porque es una novela que toca temas muy sensibles, como la cancelación de hombres. Ella lo plantea, pues las cancelaciones, si no están basadas en hechos, hasta qué punto se deben hacer, ¿no? Bueno, pues es un libro que está en la línea que yo creo que va a impactar a muchos lectores y lectoras, ¿no? El de Pola Oloizarrak. Y bueno, y lo que sí que queremos que nos llamen ya al 900, 100, 800, todos los oyentes, para donar libros a la biblioteca de Hoy por Hoy. 900, 100, 800, ese libro que les marcó, que les gusta y que quieren que el resto de los oyentes también leamos. Venga, pues ya empiezan a empezar a marcar el 900, 100, 800. Hablaremos con Pola Oloizarrak y después ya saben que ustedes nos pueden donar el libro que quieran a la biblioteca de Martínez Asensio. 900, 100, 800. Después historias musicales con Fernando Neira a partir de las 11 de la mañana. Una historia musical, la de Stevie Wonder y su relación en sus temas con los coches. ¿Les acuerdan de aquello de si bebes no conduzcas? Pues algunos otros temas relacionados con coches y con Stevie Wonder. Y después otra historia, la del Hotel Morgan, el nuevo trabajo del grupo Morgan, que viene aquí a presentarlo. Lo vamos a escuchar en exclusiva, les vamos a escuchar a ellos cantar en directo. Y finalmente, el que ha sonado ya otras veces, Aitor Albizua, viene a contarnos un poco, pues bueno. Bueno, lo que él quiera, porque lo que no encuentra se lo inventa. Corta, manipula. Bueno. Pues todo esto de esta hora y hasta las 12:20 de la mañana. Josep Ramoneda, Ignacio Escolar, Cristina de la Hoz, hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.